lo que nos toca el día de hoy. Ya las compañeras por ahí tienen que haberles indicado si se van a reunir con ellas al final de la clase o si no se van a reunir con ellas, ¿verdad? Los que trabajan conmigo por ahí, sí, ya yo les comuniqué a todos que luego de que termine esta sesión, que es cortita, van a estar reunidos conmigo para definir detalles un poquito del tema de investigación. Recuerden que en todos los campos virtuales de ustedes tiene que estar el documento compartido en Google Drive para que completen la información acerca del tema. Si no está en el campus virtual, ya por ahí en el grupo en el que están todos ustedes facilitaron el link. Y si no, el profesor de ustedes, ya todos estamos por ahí, este, con el link para que ustedes tengan acceso al mismo, ¿verdad? La idea es que si ya tienen un tema y ya más o menos tienen un poco delimitado ese tema, nos pongan la información ahí que les estamos solicitando para en la primera evaluación que se van a hacer de los temas, que es el viernes, ya empezar a ir dándoles una luz verde en caso de que el tema sí tenga el sustento para realizar el proyecto de investigación y si no, para indicarles de una vez, bueno, que deben de buscar un nuevo tema. Y le comentaba antes a Juan Pablo, que estábamos hablando hace un ratito antes de que iniciara la clase, que nosotros pensamos que podemos darnos mucho tiempo para elegir el tema, pero estas primeras 3, 4 semanas que son en las que definimos un poco detalles y trabajamos algunos temillas por ahí, son en las que hay que tener el tema porque ya luego son solo 13 semanas y esas 13 semanas tenemos un feriado, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nos damos cuenta ya tenemos la presentación de todo el anteproyecto ya encima y la idea es que no andemos corriendo, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes por ahí de completar el documento en Google Drive y si ustedes tienen dudas todavía, ¿verdad? Reunirse, bueno, con la compañera Rebeca o con Carolina para que vayan delimitando y vayan definiendo esos temas y esas propuestas de investigación, ¿verdad? El día de hoy nos toca abordar un poquitito, yo creo que algo que para ustedes puede ser un poco trillado, sin embargo, es muy importante porque es el sustento del anteproyecto que Vamos, ustedes van a realizar, ¿verdad? Y es me voy. cómo elaborar un marco teórico y Ahí está cómo mi papá. elaborar un marco metodológico en una investigación, ¿verdad? Póngase Entonces, frente yo para creo que lo más fácil para nosotros sería, y me pasé, no, pero iba a dejar eso. en la última diapositiva, no en la primera. Vamos a ver. Vamos. Estaban iguales. A ver, ok. Y lo más importante es, bueno, lo más fácil para ustedes sería realizar un Me voy. marco teórico, una investigación, ¿verdad? Sin embargo, el marco teórico trae toda una serie de elementos que son muy importantes que consideremos a la hora de elaborarlo. Algo que les quiero decir aquí es que una pregunta que ustedes siempre hacen muy típica a la hora de iniciar con esto es, profe, ¿qué tan largo tiene que ser el marco teórico? ¿De 5 páginas, de 4 páginas, de 3 páginas, de 10 páginas? La extensión del marco teórico no mide la calidad del marco teórico, ¿verdad? Eso es lo primero que les quiero decir. Entonces, no porque usted haga un marco teórico de 15 páginas, quiere decir que ese marco teórico está bien elaborado, ni porque usted haga uno de solo 4 páginas quiere decir que el marco teórico está mal elaborado. Entonces, Ya todo viene. depende de qué tan delimitado tengamos nosotros el tema de investigación y qué tan Venga, déme la mano. expertos estemos en la materia. ¿Cómo se hace un Venga, experto en la materia? Buscando en muchas fuentes de información y analizando esa información, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos a hacer un marco teórico nos volvemos locos, tenemos 1 millón de artículos, los cuales evidentemente no nos va a dar tiempo de leer, ¿verdad? Y empezamos a sacar agua del pozo, como dice uno popularmente hablando, y al final ese marco teórico no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que entre más delimitados ustedes tengan el tema, entre más busquen información y vayan delimitando muy bien esos alcances de esa investigación, el marco teórico va a tener mucho mejor fundamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un marco teórico? Es justamente un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones que tienen que estar relacionadas entre sí. Tienen sí o sí que tener un hilo conductor que exponga el punto de vista sistemático del fenómeno objeto de estudio, ¿verdad? Tiene que especificar todas las variables que tenemos por ahí y tiene que estar
muy, muy, muy relacionado, ¿verdad? O sea, el marco teórico es el sustento que me va a fundamentar a mí mi investigación, pero que también me va a permitir No, mire, no. posteriormente hacer el análisis de resultados, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy relacionado con mi objeto de estudio, ¿verdad? Y además de eso, recuerden que es un resultado de toda la selección de teorías, conceptos y conocimientos científicos, métodos, procedimientos que el investigador requiere para describir, explicar objetivamente el objeto de investigación. Habla un poco acerca del estado histórico, del estado actual, que yo prevé ser poco del Está bien sentado, ¿verdad? objeto de Y la gana estudio, ¿verdad? Recuerden que esta base teórica va a sustentar su proyecto de investigación, debe presentar una perspectiva que sea amplia, que sea novedosa, se debe redactar de forma muy integradora, que tome en cuenta todos los puntos de vista, ¿verdad? Debe de ir desde lo más amplio hasta lo más sencillo. Y además de eso, es muy importante que ustedes utilicen el parafraseo, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer un marco teórico donde yo tengo que utilizar el respaldo de algún autor, pero eso es para yo tener una base para tirar, por decirlo así, que mi ni se punto de vería. vista o cuál es el objetivo de mi investigación, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es como qué es un marco teórico. Vamos, Todos alguna vez nos hemos enfrentado a hacer un marco teórico y sabemos que hacer un marco teórico se las trae, ¿verdad? vale, como quiero, pero no quiero. Dentro de los objetivos del marco teórico están cuatro principales, que son ubicar el tema de investigación dentro de un conjunto de teorías que ya están existentes, ¿verdad? Oh, Establecer las relaciones más significativas que surgen entre los principales elementos teóricos que tenemos por ahí. Describir detalladamente cada uno de los elementos de la teoría que serán utilizados en el desarrollo de la investigación. Y además de eso, cuando nosotros estamos haciendo el marco teórico, nos damos cuenta de que hay mucha información, pero tal vez esa información no viene a nutrir mi investigación, pero sí me puede inspirar a mí a nuevas líneas de investigación, porque recuerden que todos al final en nuestro proyecto de tesis vamos a plantear recomendaciones. Esas recomendaciones muchas veces surgen desde el planteamiento del anteproyecto. Cuando yo estoy buscando la información y yo digo, mira, qué chiva esta arista de esta investigación, ese pero abrigo es que no, se a usa. mí no me sirve porque se me sale completamente el contexto del que yo estoy hablando, o no porque mi presupuesto no es tanto para ampliar tanto la investigación. Entonces, muchas veces el marco Ahí teórico, nada la más, pero elaboración de ese vamos a marco buscar para teórico mañana. me ayuda a mí a identificar nuevas líneas de investigación. Por eso muchas veces muchos de ustedes trabajan con un proyecto de investigación Vio, que está segmentado, ¿verdad? Entonces es un fue único proyecto una que tiene compañera varias de líneas de para investigación y por eso varios trabajan en una misma línea, ¿verdad? Entonces por ahí y eso si pasa sería por como los mañana, objetivos. Dentro de las funciones del marco teórico están un poco orientar el estudio, prevenir errores, ¿verdad? Ampliar el horizonte de la investigación, establecer las necesidades que vamos a tener en la investigación, inspirar nuevos estudios, ayuda a formular las hipótesis que nosotros queremos plantear en nuestro marco metodológico y evidentemente provee un marco de ya, referencia, ¿verdad? Que vamos a utilizar para mañana respaldar a las 8 nuestros resultados o para discutir nuestros resultados. Dentro de lo que son las fuentes de información, vamos a tener fuentes primarias, ¿verdad? Que es la descripción de una investigación vamos, escrita por una persona responsable. Normalmente se componen de colecciones básicas de biblioteca y pueden encontrarse en formato impresos, PDFs. Ahora ustedes casi que todo lo encuentran de forma digital, ¿verdad? Y entonces en las bases de datos de la universidad, aprovechando que fueron actualizadas y tienen acceso a muy buenas revistas, también pueden utilizar toda esta información. Hay fuentes secundarias, que es la descripción de un estudio o de un conjunto de estudios redactada por alguien que no es directamente el autor de la investigación original. Es generalmente una descripción construida a partir de fuentes primarias. Y aquí es importante porque en algunos casos no sirve cuando las referencias bibliográficas son muy antiguas y nosotros no podemos citar referencias bibliográficas o no es recomendable que tengan más de 5 años de antigüedad, ¿verdad? O de que fueron publicadas. Entonces, en algunos casos, las fuentes secundarias nos permiten utilizar una cita
referenciando a una persona que no es el autor, tal vez de un documento que es un poquitito más reciente. Las fuentes terciarias son guías que contienen información sobre fuentes secundarias y también forman parte de colecciones de referencia de bibliotecas y en algunos casos también los podemos encontrar de una forma un poco más informal, ¿verdad? Es algo que ya es, se ha trabajado, no son ni primarias ni secundarias, sino que ya vienen a ser terciarias. Entonces, todas estas fuentes de información son las que vamos a No está encontrarnos por mal. ahí. Para formular mi No, tesis o mi no. anteproyecto puedo utilizar artículos de revistas científicas, libros Ah, no, publicados por editoriales reconocidas, algunas tesis de investigación que se encuentran en los principales repositorios de las universidades públicas de este país, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar documentos que ya han sido publicados en la Universidad de Costa Rica, en la UNA, en la misma UTN, ¿verdad? También en bases de datos institucionales o informes institucionales, y también podríamos tener datos de conferencias o comunicación directa con algunas autoridades Mañana académicas que podamos encontrar por ahí, ¿verdad? yo no encendí, fue ella, usted vio. ¿Cómo realizar un marco teórico? Mañana Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, ¿verdad?, tener un tema de investigación. donde Cuando vamos, ya tenemos ese tema de investigación, vamos a empezar a realizar una búsqueda de información de fuentes actualizadas. Normalmente esta búsqueda me permite obtener mucha información, muchos documentos, ¿verdad? En los buscadores que ya están en la universidad, yo puedo filtrar en función con la fecha, en función con los temas de investigación. Entonces me permite a mí hacer un primer barrido, un primer filtro, ¿verdad?, de toda la información. Luego, recuerden que para yo hacer un marco teórico tengo que imaginarme que yo estoy escribiendo para una persona que no sabe absolutamente nada del tema. Es decir, debe ser lo suficientemente robusto para que una persona que no tenga las competencias o que no conozca el tema, ¿verdad?, pueda comprender lo que está pasando ahí. no, yo Siempre es importante que yo tenga mucha capacidad de síntesis porque la información o los conceptos deben estar organizados siempre de forma jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir de lo más general a lo más específico. Entonces es lo que se habla en un fenómeno de pirámide invertida, ¿verdad? Entonces de lo más hasta llegar a lo más específico. Siempre tiene que realizar una exposición coherente y ordenada de los conceptos y teorías que sustenten. Chicos, como recomendación, lean sus marcos teóricos en voz alta. Algunas veces uno escribe un marco teórico y cuando usted lo está leyendo en voz alta dice, suave, ¿qué dice ahí? Porque esto no tiene nada que ver el párrafo anterior con el que estoy hablando. Muchas veces cuando uno hace un marco teórico tiene la mala costumbre de que empieza a ir y obviamente, ¿verdad?, agarrando un poquito de cada uno de los documentos que tiene, o y sea, cuando usted se da cuenta tiene que agarrar, leer todo eso para ir metiendo palabras que permitan articular un párrafo con otro, ¿verdad? Es importante también que consideren que los párrafos tienen que tener una extensión que permita que el marco teórico sea coherente y sea ordenado. Entonces, algunas veces ustedes hacen párrafos que parecen oraciones de 2 líneas, de 3 líneas. No, un párrafo tiene que ser de 8 a 10 líneas, puede ser bien robusto, ¿verdad? Ahora, que tenga una muy buena idea o varias ideas centrales donde ustedes le van a dar el orden lógico a todo eso utilizando signos de puntuación lo adecuadamente, caliento ¿verdad? que no me voy, Es todavía la importante fiesta está también caliente. no fragmentar mucho el marco teórico, es decir, que los párrafos sean grandes, porque si yo pongo párrafitos muy pequeñitos, empieza a Del perderse cuarto, el tal hilo vez ahí se conductor, quedan, entonces pero eso más no bien. sirve, ¿verdad? Además es importante que todo lo que tengamos en el marco teórico tiene que estar correctamente citado, como con formato APA. ¿Qué vamos a evitar? Vamos a evitar la mala costumbre que tenemos muchos de nosotros, que es que nos sentamos a hacer un marco teórico y vamos apuntando el APA ahí en un cuaderno, el APA en una hoja. No, eso se hace paralelamente o simultáneamente. Yo voy haciendo mi marco teórico, voy haciendo mi bibliografía en formato APA, ¿verdad? Nunca llego, busco toda la información, hago todo y luego me pongo, según yo, a hacer la bibliografía porque aquello es descabellado, ¿verdad? Es importante que ustedes recuerden que tienen que utilizar un vocabulario técnico, ¿verdad? Uno siempre redacta en tercera persona, redacta ya para el nivel al que ustedes se encuentran, ¿verdad? Entonces, uno no redacta como uno habla.
Normalmente, aunque uno tiene ese vicio, para eso es que uno cuando termina lee en voz alta ese marco teórico, no una, varias veces. Yo les voy a dar un consejo que a mí muchas veces me funcionó y era que mi mamá no es química, ¿verdad? Mi mamá es ama de casa. Entonces yo muchas veces hacía mis ensayos o hacía mis marcos teóricos y me sentaba a leérselo a ella en voz alta. Y mi mamá me decía, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Es que tal vez no entiendo. Ok, eso es lo que uno necesita, ver, ¿verdad? Que esos párrafos concuerden uno con otro y para eso usted tiene que tener un vocabulario bien técnico, ¿verdad? Nada de poner, qué sé yo vi o yo pienso, no, ¿verdad? ¿Cómo voy a redactar yo eso de forma que diga lo mismo, pero que tenga el lenguaje técnico que debe tener? Además, recuerden que muchas veces es mejor evitar toda la información de relleno para que lo que yo estoy haciendo tenga mucha capacidad de síntesis. Algunas veces ustedes piensan que más es mejor, pero no es así. Cuando uno conoce mucho de un tema y uno es experto en un tema, su capacidad de síntesis es maravillosa. Es decir, uno dice, no, es que eso no es tan amplio, es muy chiquitito porque ya uno sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces uno lo explica mejor con pocas palabras. Entonces, eso siempre lo decía el otro día un expositor en una presentación, que cuando uno es experto en algo, lo explica con 3 palabras, sea lo que sea. Entonces, es importante también, ¿verdad?, que vayamos por ahí puliendo un poco ese, esa capacidad de síntesis, ¿verdad? Para organizar un marco teórico podemos tener diferentes métodos. Hay un método que consiste en elaborar un mapa conceptual, ¿verdad? Y entonces ahí vamos de más a menos, ¿verdad? Entonces vamos del tema, un poco por cada objetivo, cuáles son los puntos más importantes que fundamentan esa investigación y hacemos un método de mapeo en el que nos va a sustentar nuestras líneas de investigación y también hay un método que puede ser por índices para construir un marco teórico en el que vamos a hacer lo mismo, vamos por cada tema a sacar cada uno de los subtemas que lo va a sustentar para poder elaborar o para poder redactar ese marco teórico, ¿verdad? Todos los marcos teóricos que nosotros tenemos tienen un formato específico, ¿verdad? Forman un capítulo de nuestro anteproyecto y entonces, en este caso, es un ejemplo de cómo se hizo una segregación de los subtemas de un proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el tema general, un poco ahí, ¿verdad? Siempre el marco teórico lleva una introducción al contexto en el que estamos trabajando. Es decir, yo no arranco directamente con un concepto, sino que yo contextualizo un poco de qué se trata y luego pongo todo un índice de las secciones que va a tener mi marco teórico, ¿verdad? De las principales secciones sobre las cuales voy a ir trabajando. ¿Qué aspectos considero yo que debo evaluar para saber si mi marco teórico está bien o está mal, ¿verdad? Entonces tengo que ir organizando siempre todas las bases teóricas con títulos y subtítulos. Es importante diversificar las fuentes de información, ¿verdad? No utilizar solo una misma fuente ni solo referencias digitales, sino buscar un poquito por todo lado. Recuerden que si yo coloco la misma cita en 3 párrafos seguidos, ya eso es plagio, ¿verdad? Entonces por ahí tener mucho cuidado del plagio. Recuerden siempre todo en formato APA, la revisión bibliográfica. Yo siempre me pregunto si es suficiente, si es coherente y si es pertinente a mi investigación. Es importante, ¿verdad? Que si en algún momento tengo mucha información, está muy desordenada y yo siento que no la entiendo, yo puedo usar figuras, puedo usar tablas que me permitan sintetizar información, ¿verdad? Siempre y cuando yo le ponga los títulos y las fuentes que se requieren, ¿verdad? Recuerden que debemos cuidar la redacción y la ortografía, ser directos, ser coherentes. Chicos, y yo creo que ya a este nivel, ¿verdad? Es imperdonable que un marco teórico tenga una falta de ortografía. Ustedes todos y todas lo hacen en computadora y la computadora tiene un corrector que me va a arreglar todo eso. Ahora, lo que sí fallan mucho, porque la computadora muchas veces no se los arregla, es en el uso de los signos de puntuación, ¿verdad? Entonces también
Algunas veces está uno leyendo un documento y ya se quedó sin aire, ¿verdad? O uno dice, ¿qué dice ahí? No entiende nada, pero si uno va colocando correctamente los signos de puntuación, ya todo cambia, ¿verdad? También es importante siempre, ¿verdad? Que recuerden que ahora hay herramientas que nos permiten identificar el plagio. No se den el chance de que su proyecto de investigación tenga, tenga una información, ¿verdad? Dios, donde se esté apelando al plagio. ¿Por qué? Porque no vale la pena, ¿verdad? O sea, ustedes se imaginan que al final su documento no tenga la calidad y que se vean en un problema legal porque cometen plagio, no vale la pena, ¿verdad? Entonces ahí es importante para que lo tomen en consideración. Y eso sería como las bases un poquitito de establecer un marco teórico, ¿verdad? Entonces, en el marco teórico, lo principal es la búsqueda de la información, el tiempo que voy a invertir para buscar toda esa información, para sintetizar esa información y para leer esa información, ¿verdad? Hasta que tenga el tema, puedo empezar un poco a ir buscando y la búsqueda de esa información les va a ayudar a delimitar el tema, ¿verdad? A saber cuáles son los alcances de esa investigación. En el marco metodológico de una investigación vamos a tener que normalmente nosotros lo conocemos con el tema de metodología y la metodología lo que hace es describir cómo se va a realizar una investigación, ¿verdad? En la metodología definimos los procedimientos, los pasos, los instrumentos y las técnicas por medio de las cuales vamos a abordar nuestro problema de investigación. Entonces, es el camino mediante el cual se van a cumplir los objetivos que estamos planteando. La metodología se redacta en el orden en el que están los objetivos. Entonces, si el objetivo uno es buscar, qué sé yo, contar los pollos de una granja, mi metodología inicia justamente abordando el primer objetivo, ¿verdad? O sea, yo, bueno, en el presente documento, para contar los pollos de la granja se utilizará tal técnica. O sea, lo que nos va a decir la metodología es vamos a cumplir nuestros objetivos. Entonces se redacta en el orden en el que están los objetivos, ¿verdad? Cuando yo voy a iniciar con mi marco metodológico, lo primero que tengo que hacer es plantearme una serie de interrogantes, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo espero llevar a cabo la investigación? ¿Qué información necesito recopilar? ¿Cómo voy a recopilar, verdad? ¿Cuáles son las fuentes de las que voy a obtener esa información? ¿Cómo voy a obtener la información necesaria? ¿Qué población voy a estudiar? ¿Cómo voy a después analizar esa información? Y es muy importante algo que yo tengo que considerar en la metodología. ¿Mi proyecto es viable? ¿Es viable económicamente? ¿Mi proyecto tiene un sentido? ¿Qué quiero decirles con un sentido? Yo no voy a plantear un proyecto de tesis en el que yo vaya a redescubrir el agua tibia, ¿verdad? Entonces, tiene un sentido, tiene un trasfondo. Entonces, una vez que ya yo me hago esas preguntas, empiezo a ir aterrizando mi marco teórico. Entonces, yo les digo, ¿qué información debe tener un marco teórico, verdad? Entonces, lo primero que debe tener un marco teórico es definir el enfoque. Yo quiero un enfoque cuantitativo, análisis de datos numéricos, uno cualitativo, descripción de variables o uno mixto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que preguntarse, ¿verdad? Entonces, yo tengo uno experimental, tengo datos experimentales, los analizo. Es no experimental, voy a analizar ya unos datos que ya están, entonces voy a ver cómo analizo más bien esos datos, ¿verdad? Eh, ¿Qué debe tener? Bueno, en el orden yo debería tener dónde voy a hacer mi investigación, la muestra, ¿verdad? Con qué cantidad de individuos voy a recolectar los datos experimentales, los procesos, los pasos a seguir para realizar la investigación, en la recolección de datos, qué instrumentos se utilizarán para la recolección de datos experimentales, ¿verdad? Y en el análisis de datos, cómo voy a analizar los datos. Cuando a mí me dicen dónde hace referencia a la ubicación, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación física de dónde voy a hacer yo la investigación? Si fuera un lugar o cuál es el individuo en el cual yo voy a hacer, ¿verdad? La investigación, si fuera, por ejemplo, alguna especie en específico, voy a hablar de clima, de humedad, en caso de que sea pertinente, de precipitación, de tipo de producción, de manejo. Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde voy a realizar la información? ¿Qué información lleva hacia dónde? Depende de qué vaya a hacer yo, ¿verdad? Ahora,
En la muestra vamos a hablar de N, ¿verdad? El tamaño. Y en el N vamos a hablar de cantidad, de raza, de especie, de género, de edad o de cualquier característica importante que yo tenga que destacar de mi muestra, ¿verdad? Muchas veces aquí están los criterios de inclusión o de exclusión de cada una de esos individuos o de esa población en mi muestra, ¿verdad? Para determinar el tamaño de la muestra hay diferentes formas, ¿verdad? Pero yo lo que tengo que hacer es definir la población objeto de estudio, quién o quiénes van a ser estudiados, ¿verdad? Aquí es importante que yo tengo que definir criterios de inclusión y de exclusión para precisar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas veces ustedes van a hacer una investigación y necesitan caballos, pero que todos sean adultos, es decir, los que tienen de un rango de edad a otro rango de edad su objeto de estudio, pero el que están por debajo de esos o por arriba de esos no. Entonces eso sería un criterio de inclusión. Algunas veces son solo machos y no hembras, eso sería un criterio de inclusión y exclusión, ¿verdad? Solo incluyo los machos, excluyo las hembras. Entonces yo tengo que definir todas las variables antes de iniciar, ¿verdad? Una vez que ya tengo eso claro, determino si se va a realizar un muestreo o si se trabaja con toda la población. Para definir esto, yo tengo que saber dos cosas. Uno, si la muestra es pequeña, ¿verdad? O sea, si la población es pequeña, yo puedo trabajar con toda la población, pero si es grande, eso me va a incrementar mucho los costos, principalmente si hay una parte de investigación que está asociada a, entonces mejor elijo una porción, ¿verdad? Y la porción tiene que ser representativa. No es que yo tengo 100 individuos y a mí me dio la gana mostrar solo 10 porque entonces así era más fácil y lo dejo ahí. No, ¿verdad? Entonces, digamos, si mi muestra tiene 100, yo utilizo fórmulas matemáticas que me permiten decir, bueno, para que sea confiable esta muestra o representativa para determinado nivel de confianza, necesito tantos individuos. Entonces, yo necesito tener una fórmula estadística que me respalde cuál es la porción que yo voy a elegir de esa población. También tengo que determinar el tipo de muestreo que voy a emplear, ¿verdad? Si es un muestreo probabilístico, ahí aleatorio o no probabilístico. Entonces, en el probabilístico, todos los miembros de esa población tienen igual probabilidad de ser elegidos, ¿verdad? Son aleatorios o al azar. Y cuando es no probabilístico, yo desde mis criterios de inclusión y exclusión defino quiénes son los que van a poder entrar en mi muestreo. Para calcular el tamaño de la muestra, normalmente se requiere de cierta información. La información sería conocer el tamaño de la muestra total de la población. En algunos casos, ustedes cuando trabajan con poblaciones a nivel nacional necesitan revisar censos, datos de censos y todas esas cosillas, ¿verdad? Normalmente se trabaja con un nivel de confianza de 95, puede ser de 97, puede ser de 99, eso depende de la investigación que ustedes tengan, con un error máximo admitido del 5%, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros para definir todas estas variables necesitamos definir, delimitar nuestro objeto de investigación, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer. Ahora, para determinar el tamaño de la muestra, normalmente yo voy a aplicar dos tipos de fórmulas, ¿verdad? Una o la primera que está al lado izquierdo de la pantalla, que es la que se aplica cuando yo no conozco el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces, yo no tengo el dato exacto de cuánto es el tamaño de la población, entonces utilizo esta fórmula donde Z sería el nivel de confianza, donde P es una variable de probabilidad, ¿verdad? Un poco ahí donde Q es la variable de fracaso, o sea, es decir, qué posibilidad tengo de que esto no me dé, y E, el error asociado a cada uno de esos, ¿verdad? Cada uno de esos valores muchas veces ya son teóricos, entonces simplemente sustituimos y nos vamos a fijar en más o menos cuál es el N que vamos a tener, y la otra, que es en el caso de que sí conocemos el tamaño de la población, entonces se utiliza igual el nivel de confianza, el valor de P, que es la probabilidad de éxito, Q, que sería la probabilidad de fracaso. Entonces, por ejemplo, si yo digo tengo 95% de éxito, 5% de fracaso, ¿verdad? Entonces ahí serían P y Q. Luego el tamaño de la población, que sí la conozco, y cuál sería un poco la precisión o el error que voy a tener asociado a esto, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esas fórmulas para definir un poco mi tamaño de la población en caso de que no lo tenga lo suficientemente claro. Además, chicos, también es muy importante aquí, que yo creo que nadie nos lo dice cuando estamos formulando el proyecto,
el hecho de que yo necesito saber cómo voy a analizar mis datos para saber de cuánto es mi N, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, la gente plantea, bueno, para analizar el dato voy a utilizar un ANOVA de una variable o un ANOVA de varias variables. Pero para utilizar un ANOVA, ustedes tienen que saber primero que se necesita un N mínimo. Es decir, si usted solo tiene 5 individuos, puede que ese ANOVA no le vaya a servir. ¿Por qué? Porque usted necesita 15 mediciones de. Entonces ahí tienen que fijarse la prueba estadística que van a tener para poder determinar también el tamaño de la muestra que necesitan o relacionarlo en función al tamaño de muestra que tengan la prueba estadística con la que van a analizar, ¿verdad? Seguido está la parte de procesos o pasos, ¿verdad? Entonces, relacionado con el marco teórico, relacionado con los objetivos, vamos a hacer una descripción de los pasos en cómo vamos a cumplir con nuestros objetivos, o sea, qué vamos a hacer para cumplir nuestros objetivos. Luego vamos a tener la parte de recolección y análisis de datos en la metodología. Entonces, recolección es todas las tablas que se necesitan para recolección de información, el diseño, por ejemplo, de cómo voy a recolectar yo la información. Puede ser también un cuestionario, si voy a aplicar una encuesta, ¿verdad? Entonces, si yo preparo un instrumento, un cuestionario, una encuesta, una entrevista, yo primero tengo que preparar ese instrumento, tengo que revisar ese instrumento, tengo que hacer una adecuación de ese instrumento a mi realidad, tengo que aplicar una prueba piloto de ese instrumento, un poco ver si la gente entiende cómo se redactó el instrumento y después que me permita o que yo sepa cómo voy a recolectar la información y analizar la información. Entonces, en algunos casos uno está haciendo un diseño de recolección de resultados y se encontró en una tesis de otro estudiante un cuestionario y uno quiere aplicar ese cuestionario igual, pero no le va a servir porque ustedes tienen que contextualizar o tienen que aterrizar ese instrumento para que ese instrumento responda a la realidad de su investigación. El instrumento yo nunca lo hago al azar. Ahora, por ejemplo, el instrumento, yo voy a elaborar un cuestionario, pero ese cuestionario puede tener preguntas abiertas, preguntas cerradas. Todas las preguntas abiertas me van a dar N cantidad de respuestas en función a la cantidad de entrevistados, por ejemplo. Pero entonces yo empiezo a cerrarlo. Bueno, no, mejor preguntas cerradas donde yo tenga como respuesta solo las variables que a mí me interesan. Además de eso, todos los cuestionarios o las encuestas o los formularios que los instrumentos que yo vaya a utilizar tienen que tener instrucciones, tienen que tener un formato amigable, no deben de tener faltas de ortografía, tienen que estar redactados de forma que todo el mundo entienda qué son las preguntas que se hacen. Y para eso uno no hace un cuestionario en 5 minutos, ¿verdad? O sea, uno primero busca las preguntas, luego acomoda las preguntas, tienen que tener un orden lógico, redacta bien esas preguntas. Entonces ahí viene un poco, ¿verdad? El trabajo que hay que hacer para validar ese instrumento. ¿Me sirve ese instrumento en mi investigación? Muchas veces uno lo redacta y en las 2, 3 primeras veces uno dice, no, es que esto no me sirve. Entonces hay que echarle mente un poquito a eso. En el análisis de datos podemos usar Excel como una herramienta a la mano de todos nosotros o programas estadísticos, ¿verdad? La estadística puede ser descriptiva, que se basa en promedios, desviación estándar, correlación. Tenemos que saber si es estadísticamente significativo o no, aplicando modelos estadísticos de inferencia, como por ejemplo regresión logística, variables, análisis de matrices, ANOVAs, por ejemplo. Se ha utilizado pruebas de estas de Pearson también en algún momento. Todo eso yo tengo que definirlo en mi metodología. ¿Qué voy a hacer yo con mis resultados cuando yo los tenga? ¿Cómo los voy a trabajar? Un poquito para refrescarles el tema de la parte estadística la otra semana. eh, Nos van a ayudar en la parte de herramientas y técnicas estadísticas por ahí para que nosotros tengamos un poquito más claro también cómo se definen, ¿verdad? No todos tenemos que utilizar la misma estadística. Cada proyecto va a tener su propio análisis de datos de la mano con lo que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, algunas veces ustedes le preguntan, profe, es que, ¿qué variable estadística uso aquí? ¿Es igual que la de fulano? No, es que cada documento
es una investigación individual. Entonces, cada una de esas investigaciones va a llevar un análisis de datos que está relacionado justamente con lo que yo quiero o la relevancia que yo quiera darle a mis resultados durante la investigación. El instrumento de recolección de información que les decía, que puede ser un cuestionario, que puede ser una encuesta, que puede ser diferentes que se utilizan, tiene que tener un título, instrucciones a grandes rasgos, ¿verdad? Las indicaciones se detallan para que la persona que vaya a completar el formulario lo entienda. Yo tengo que tener una lista de ítems con sus respectivas alternativas. Normalmente es importante que vayan agrupados por áreas temáticas. Eso lo hace uno cuando uno lo redacta. Siempre tiene que tener como un agradecimiento y una sección para observaciones adicionales en caso que uno quiera por ahí, ¿verdad? Conocer un poco el punto de vista de las personas que están trabajando por ahí, ¿verdad? ¿Qué factores disminuyen la viabilidad y la validez de los instrumentos de recolección de información? La improvisación. Algunas veces ustedes plantean un diseño de una tabla para recolección de información y posteriormente cuando vamos a campo a recolectar los datos nos damos cuenta que esa tabla no sirve. Le faltan casillas, no toma en cuenta la información que yo necesito. Entonces al final yo llego, empiezo a poner datos por todo lado. Ya cuando yo llego a analizar esos datos, tengo un desorden, ya nada me sirvió. Entonces la improvisación no nos va a ayudar. Yo voy a hacerlo o voy a diseñar mis instrumentos de recolección de datos con la suficiente claridad de procedimiento, con la suficiente claridad conceptual, ¿verdad? Para que esos instrumentos estén lo suficientemente bien elaborados, ¿verdad? Yo cuando no redacto, cuando no hago bien mis instrumentos es porque me falta todavía claridad. La claridad viene de la falta de fundamentación teórica, ¿verdad? Es importante que si otra persona hizo un cuestionario y yo veo que ese cuestionario tiene varias preguntas que a mí me sirvan, yo lo puedo utilizar como referencia, pero yo tengo que validarlo en mi contexto, porque si están validados en otros conceptos, en otros contextos, perdón, a mí no me va a servir. Entonces yo necesito ver que a mí me sirva en mi contexto, ¿verdad? Además de eso, algunas veces, no sé, ustedes, qué sé yo, van a recolectar información y las fuentes de información primaria que ustedes van a tener son las personas que trabajan en la finca. Pero yo mando este instrumento por correo electrónico, pero puede que a mí no me vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque las personas no tienen acceso a la tecnología en el lugar, porque pasan muy ocupados en otra cosa, entonces llegan, o no me lo contestan, o me contestan a la carrera. Entonces uno tiene que conocer, ¿verdad?, cómo se va a aplicar eso para poderlo aplicar. Nos ha pasado, por ejemplo, en algunos paneles en los que vamos a hacer análisis organoléptico, ¿verdad? Cómo sabe un producto, cómo huele el producto, cómo se ve un producto alimenticio y faltan las instrucciones claras y precisas. La gente no sabe qué hacer, responde lo que sea, esa información pierde validez, ¿verdad? Y algunas veces ustedes piensan que con hacer un instrumento que tenga 55 preguntas, 100 preguntas, van a obtener toda la información que ustedes requieren. No, muchas veces ese instrumento tan grandote, ¿verdad? Es como la evaluación docente que ustedes hacen en la U. Cuando van por la mitad ya están cansados. Y entonces uno empieza a darle lo que sea a todas las respuestas por ahí porque ya se cansó. Entonces, eso tampoco nos sirve, ¿verdad? Entonces, todas esas cosillas, aunque se ven como detalles insignificantes, son importantes a la hora de redactar un marco metodológico, ¿verdad? Ahora, una vez que ustedes ya estén haciendo su marco metodológico, tienen que tener mucha claridad de cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener. ¿Por qué? Porque uno ya una vez que uno redacta el marco metodológico y ya diseña y ya tiene los resultados, recuerden que el proyecto de tesis no puede cambiarse del anteproyecto, es decir, su anteproyecto va a respaldar su tesis y su tesis solo puede cambiar en un 10% la información de su anteproyecto. Entonces, si ustedes no ponen cuáles son los resultados que ustedes quieren obtener, digamos, por ejemplo, que usted dice, bueno, yo voy a analizar solo 3 variables, pero cuando están en campo se dan cuenta
que su investigación tiene 5 variables muy buenas, ya esos 5 variables ya hay 2 que ustedes no pueden considerar. ¿Por qué? Porque ya no las pusieron en el anteproyecto. Entonces, es muy importante que en el anteproyecto ustedes tengan mucha claridad de cuáles son los resultados que ustedes quieren obtener. Como en muchas ocasiones se van, recolectan como 1000 datos y esos datos solo necesitaban la mitad. Entonces hicieron un montón de trabajo que no lo necesitan. Entonces, ¿dónde nace todo eso, esa congruencia? Nace en el marco metodológico. Yo tengo que tener claridad, ok, solo quiero analizar estas 3 variables, de esas 3 variables quiero analizar esos otros elementos. Además de eso, necesito tantos individuos para poder aplicar mi prueba estadística porque uno desde la metodología prevé qué resultados se espera obtener. Ustedes aquí van a plantear las hipótesis, si se cumple o si no se cumple con las hipótesis que ustedes están, con las que ustedes van a proponer. Entonces es muy importante que tengan mucha claridad. También hay personas que tienen un montón de datos, hacen un montón de análisis, pero cuando terminan de analizar eso, resulta que no pueden responder su hipótesis. ¿Por qué? Porque no hicieron una buena recolección de datos. Entonces no pueden inferir. Hay personas que llegan, plantean un montón de análisis estadístico en el anteproyecto y luego solo pueden tener estadística descriptiva y entonces eso bota nuestro proyecto porque le va a restar esa validez, ¿verdad? En algunos casos hay personas que les gusta utilizar una matriz de congruencia metodológica, ¿verdad? En la cual vamos a tener obviamente un objetivo. Cada proyecto va a tener la cantidad de objetivos que lo respalden. Algunos tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 2. No todos vamos a tener la misma cantidad de objetivos, pero esos objetivos nos permiten determinar, obviamente, cuál es el modo operandi de nuestro proyecto, cuáles son los pasos que vamos a seguir. O sea, mi objetivo 1, para cumplirlo voy a hacer estas actividades. Mi objetivo 2, para cumplirlo voy a hacer estas otras actividades, ¿verdad? Entonces yo pongo el objetivo, pongo la variable, la definición conceptual, que son todas las definiciones de diccionarios, libros que van a describir un poco el objeto de investigación, la definición operacional, que describe las actividades que un observador debe realizar para indicar la existencia de un concepto teórico, ¿verdad? Especifica qué actividades se realizan para medir o para describir una variable. Y la definición instrumental, que serían los instrumentos que yo voy a tener para recolectar esa información. Por ejemplo, un cuestionario de 10 preguntas, una encuesta. Entonces ahí yo lo que hago es decir cómo voy a hacer yo para cumplir, digamos, con el objetivo, cuál es la definición conceptual que me respalda, cuál es la definición operacional que me respalda y cuál es la definición instrumental que me respalda, ¿verdad? Entonces, eso sería un poco la matriz de congruencia metodológica. Es en algunos textos se llama el estado del arte, el estado de la cuestión, ¿verdad? Que no es otra cosa que ver cómo se relacionan mis objetivos eh, con la parte conceptual y con la parte instrumental que voy a utilizar en mi marco metodológico, ¿verdad? Y eso sería cómo elaborar un marco teórico y un marco metodológico de una investigación. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Hola, bien usted. Bien, gracias. Doctora, entonces con el marco metodológico es como ir todos esos antecedentes que existen, ¿verdad? O que hay, que nos hacen referencia a lo que vamos a investigar. Más o menos es así. Con el marco metodológico. Ese sería el marco metodológico, entonces. Ok, el marco metodológico es como, por ejemplo, que yo le diga a usted, vamos a hacer un pastel. El marco metodológico describe paso a paso cómo vamos a hacer el pastel. Todas las variables, desde los materiales hasta cómo sea la preparación, las especificaciones de cocción, todo lo que yo voy a, o sea, el paso a paso de cómo vamos a hacer ese pastel. Eso es un marco metodológico. Entonces, usted tiene su tema de investigación. Su tema de investigación va a tener los objetivos. ¿Cómo va a cumplir usted con esos objetivos?
¿Qué actividades hace usted para cumplir con ellos? Ok. Ok, perfecto, me quedó claro ya lo del marco metodológico. Y para ir para lo que es el marco teórico, bueno, tienen que ir el marco teórico en el trabajo, pero ese marco teórico va basado en todo también los antecedentes que buscamos para toda esa información en relación al trabajo que queremos hacer, ¿no? O, Bueno, es que, digamos, por ejemplo, el marco teórico lo que va a hacer es a fundamentar. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, usted hace una investigación y, bueno, nosotros vamos a hacer un pastel, igual, el pastel. Entonces, lo que va a hacer usted es, en el marco teórico, a sustentar toda esa teoría que le viene a fundamentar los resultados que usted puede tener. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si usted está haciendo un análisis de una dermatitis en, no sé, en un perro, entonces el concepto de dermatitis tiene que estar en su marco teórico. ¿Por qué? Porque va relacionado con el resultado que usted va a obtener. Entonces usted lo va a necesitar tener claro para explicar posteriormente el resultado que usted obtuvo. Entonces en el marco teórico usted va a tener todos los conceptos teóricos que fundamentan su investigación, es decir, que van relacionados con los resultados que usted espera obtener o que usted va a analizar a partir de la investigación. ok, me quedó muy claro. Muchas gracias, profesora. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Hola, profe. Hola. En la parte del cálculo de la muestra, esas variables, me acuerdo que era Z, Q y demás, Ujú. este, ¿cómo las obtengo yo? ¿O será que en la otra clase ya nos explican más a fondo eso? Ok, yo le puedo explicar de forma general, ¿verdad? Entonces, recuerde que normalmente la estadística tiene todo un lenguaje, ¿verdad? Entonces, algunas veces, qué sé yo, digamos, entonces P era el nivel de confianza. Entonces usted dice, bueno, es el 95%, pero puede ser el 97%, pero puede ser el 99%. Y Q era el error asociado. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 95 confianza, tiene 5 de error. Si tiene 97 confianza, tiene 3 de error. Si tiene 99 de confianza, tiene uno error. Pero entonces, el tamaño de la muestra también va asociado al nivel de confianza. Mayor nivel de confianza, mayor tamaño de la muestra. Entonces, todas esas variables normalmente uno las establece cuando uno está delimitando la investigación, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, mis valores van a ser, o sea, en la fórmula sí dice, P es tal cosa, Q es tal cosa, Z es tal cosa, pero muchas veces Z, qué sé yo, grado de libertad. Pero entonces, eso usted necesita definirlo cuando usted tenga claro su investigación. O sea, la fórmula le va a decir qué es cada cosa, pero usted en función a los alcances de su investigación, usted lo define. Entonces le da el valor a cada uno ya cuando usted defina qué es lo que usted quiere hacer. Por eso es tan importante que vayan de una vez buscando su tema y les dicen que pongan una metodología parcial. ¿Para qué les piden una metodología parcial? Para que ustedes vayan de una vez aterrizando en todo eso. Entonces la fórmula estadística les dice Z es tal cosa, P es tal cosa, Q es tal cosa, N es tal cosa, E es tal cosa. O sea, la fórmula lo dice. La fórmula dice abajo qué es cada cosa. Ahora, eso uno normalmente lo que hace es que lo pone en un Excel y lo define cuando ya uno define su investigación, ¿verdad? Define el valor de cada uno de ellos en función a las posibilidades que tenga, ¿verdad? Gracias, profe. Y eso supongo que sí se los van a explicar a grandes rasgos la próxima semana. Sin embargo, chicos, es muy importante que ustedes sepan que nadie les va a dar un análisis estadístico listo, ¿verdad? Ustedes son los que tienen, y yo sé que tal vez tienen deficiencias desde la parte estadística porque todos las tenemos, o sea, no somos investigadores al 100%, y aunque uno conozca pruebas estadísticas, es una de las partes más difíciles, ¿verdad? Proponer una prueba estadística para el análisis de datos. Sin embargo, sí es muy importante que ustedes empiecen a revisar
que empiecen a leer otros documentos, por ejemplo, o documentos que ya se han publicado en relación con sus investigaciones, para que ustedes tengan una idea de cuáles pruebas se usan y así ir haciendo una selección de cuáles se pueden ajustar a su investigación. Muchas veces uno no sabe qué hacer, pero cuando uno empieza a leer y empieza a ver, ah, mira, esta prueba no me sirve por tal cosa. Ah, mira, esta prueba sí me sirve, pero necesito un N más grande. No, mejor la voy a cambiar en lugar de un ANOVA de una variable por un ANOVA de varias variables. Entonces, eso lo hacen ustedes desde una revisión bibliográfica. No esperen que ningún profesor ni nadie vaya a llegar y le vaya a decir, mire, su análisis estadístico es una regresión de Pearson, porque eso no va a ser así, ¿verdad? Ustedes necesitan formular ustedes y para saber cuál prueba se ajusta, hay que leer, hay que buscar las variables, hay que ver, o sea, qué se ha publicado, qué estudios o qué análisis han utilizado en otros estudios, porque nadie les va a dar, o sea, aunque el profe la otra semana les hable acerca de las pruebas estadísticas, él le va a decir lo mismo, generalidad de las pruebas estadísticas, pero con esas generalidades ustedes tienen que aterrizar a cada uno de sus proyectos. Y ahí han habido varios compañeros de ustedes que lo han hecho a pura revisión bibliográfica, han buscado mil información hasta que lo tienen lo suficientemente claro y han llegado a plantear muy buenos análisis estadísticos, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo estás? Hola, ¿Sería posible que nos pudieras pasar esta presentación para ir viéndolo a detalle, ir comparando, ir viendo cuando vamos haciendo el trabajo? y claro, Gracias. si las presentaciones normalmente están en los campos virtuales de ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes pueden fijarse ahí. Hemos tenido algunos problemillas con los campos virtuales porque tenía un fallo. Entonces nos daba un error del servidor y no nos dejaba subir documentos. Pero yo creo que ya por ahí está resuelto, por lo que si no tienen los documentos deberían de estar, tal vez ya en estos días, ¿verdad? Porque yo creo que ya no está dando como el fallo para cargar los archivos o los documentos. Hola, profe, ¿todo bien? Hola. Vieras que, bueno, yo no es tanto una duda, sino es que vieras que en el campus a mí no me aparece todavía el curso. Y está en Entonces, el campus correcto. eh, Recuerde que hubo una migración de campus virtual, entonces los campus que utilizábamos antes quedaron obsoletos. Teníamos que ingresar a la nueva dirección que nos enviaron, hacer un cambio de contraseña, es decir, ingresar con una contraseña genérica, hacer el cambio de contraseña y quedábamos adjuntos al nuevo campus virtual. Entonces, el campus que se utilizaba antes está obsoleto, ya no nos salen los cursos ni a nosotros ni a ustedes. Todos los que hicimos migración de campus deberíamos estar en la nueva dirección y ahí sí nos salen los estudiantes. Y si no me equivoco, yo la vi matriculados en el campo. ok. Entonces creo que tal vez es que tienes que hacer la migración de campo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Profe, eso, perdón, digamos, yo estoy igual, supongo que eso lo enviaron al correo institucional, ¿no? Sí, chicos, es que recuerde que ustedes cuando matriculan en la universidad lo hacen a través de correo institucional, entonces toda la información queda en el correo institucional. Digamos, nosotros en el campus lo que tenemos son los correos institucionales de ustedes. Perfecto, profe, gracias. Igual, Jimmy, si cualquiera de tus compañeros tiene por ahí en los correos que enviaron, ¿verdad? Tecnología educativa, enviaron un link al que uno se mete y ahí le dan las instrucciones de cómo hacer el cambio ingresando al nuevo campus. Entonces, tal vez si algún compañero suyo lo tiene, lo mandan el link ahí al chat. Todos los que tienen el problema pueden solucionarlo e ingresar al nuevo campus. ¿Por qué te quitaste los medios? Ok, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Roberto, ¿dónde está el control? ¿Ah? ¿Por qué se ¿Alguna otra subió? consulta? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, de mi parte todo claro. Muchas gracias. Ok, chicos, listos. Entonces, si todos estamos claros por ahí, cada uno de ustedes, los que están con Rebeca o los que están con Caro, ya tienen que tener las instrucciones de ellas para ver si se van a reunir con ellas por aparte, ya sea hoy o algún día a la semana, ¿verdad? Y los que están conmigo, yo sí les agradecería que se queden conmigo un ratito más aquí en la llamada para establecer algunos temas importantes o para aclarar algunos temillas importantes ahí de ya la formulación del tema de investigación. Recuerden que el tema de investigación, la primera revisión es el viernes. Entonces es importante que completen el documento Google Drive, ¿verdad? Que está compartido en los campos virtuales de ustedes para que así en la primera revisión ya se les pueda dar el visto bueno. Entre más rápido tengan el tema de investigación, más rápido pueden ir adelantando todas las partes del anteproyecto, ¿verdad? En los campos virtuales de ustedes también hay una guía de cómo se tiene que elaborar, digamos, cuáles son las partes que tiene ese anteproyecto, para que así puedan ir avanzando y puedan ir teniendo el documento lo más completo posible. Chicos, la que no es la clave del éxito en este proceso es dejarlo todo para última hora y pasar el día antes de la presentación sin dormir, haciendo todo como locos, intentando sacar, como les digo yo siempre, aguas del pozo, ¿verdad? La clave del éxito en este tipo de actividades es sentarse con tiempo, con paciencia, a buscar la información, a leer la información, a elegir esos párrafos que sí me funcionan, a hacer que la información tenga un hilo conductor, que sea congruente, pero para hacer uno todo eso, muchas veces hay que revisar esa información 3, 4, 5 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo que se haga de la noche a la mañana. Construir nunca es fácil. Construir es un proceso muy difícil, ¿verdad?